pasada en mi programa de YouTube a La Mala Educación, al que los invito a suscribirse, es gratis y pueden hacerlo aquí abajo. Y los que quieren sumarse a mis cursos se pueden sumar por suscripción mensual, pueden cancelarla cuando quieran, vale entre 8 y 9 dólares. Un curso conmigo solía ser 100 dólares. Esto es mucho más conveniente porque además tienen acceso a una videoteca de, ahora son 90 cursos, 90 videos. Ahora estoy avanzando, yo avanzo día a día, estoy con el de trauma y arte, desde Griselda Pollock en adelante. Así que los que están realmente interesados en el arte, yo no creo que haya mucho así que es una muy buena oportunidad, los invito a sumarse. Pero como les decía, la semana pasada en este programa hablamos sobre la iconografía postapocalíptica en torno a Javier Milei. Nos centramos específicamente en el retrato en el desierto, que le regalaron en la Fundación de Mariana en Madrid. Una obra que Milei tiene en su casa y que se hizo visible tras su aparición en el programa de Yuyito González. En esa entrevista se presentó una imagen del espacio que podría ser la casa de Milei o incluso la Casa Rosada, con él y Yuyito posando frente a ese retrato como pareja. Si no vieron mi análisis de esa pieza, pueden hacer clic en el enlace, el icono que aparece al final de este video. Creo que acá. Esta semana, sin embargo, me enfoco en otro retrato, esta vez el de Axel Kicillof, quien aparece como una posible alternativa al poder libertario de Milei. Kicillof no cuenta con una retratística oficial tradicional, ya que su estilo informal contrasta con las normas de formalidad propias de estas representaciones o de este tipo de representaciones. Por eso analizo un retrato específico que él mismo publicó, una respuesta clara a la batalla cultural planteada por Milei, que gira en torno a la prohibición de libros. Este retrato presenta a Kicillof como un líder reflexivo en defensa de la educación oficial como núcleo del legado sarmientino y responde a las críticas libertarias con una imagen cargada de simbolismo político y cultural que coalescen en torno de lo textual. No se lo pierdan. Poner los retratos de Javier Milei y Axel Kicillof lado a lado ilustra dos modelos políticos y culturales en contraste directo. Por un lado, el de Milei está impregnado de una iconografía mística y apocalíptica, evocando un mosaico, no un mosaico, sino un legado mosaico en sentido de Moisés o del Antiguo Testamento, Moisés y Abraham. Esta narrativa, originalmente promovida por sectores ultraconservadores católicos como los representados por Victoria Villarroel y el Gordo Dan, pretendía encuadrar a Milei en un modelo de fascismo tradicional. Sin embargo, Milei, inteligente y estratégicamente, evade esta presión y redefine su figura con un mensaje que lo posiciona como un líder individual, transhistórico y despojado de sexualidad, proyectando una imagen casi divina y distante. Por otro lado, Kicillof presenta una estética más situada, representativa de su formación y de su etos político. Su retrato refleja la identidad del eterno joven estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, núcleo de una élite académica y científica que autopercibida élite académica y científica, que durante el kirchnerismo encontró legitimación en instituciones como el CONICET. Y yo diría que esta élite se percibe a sí misma como portadora de un sentido mesiánico también e ilustrado. Una vanguardia ética e intelectual que, según su narrativa, está destinada a guiar la República. Su imagen refuerza este simbolismo.
mediante elementos como el mate arriba de la mesa y los libros, que evocan tanto lo vernáculo como un sentido de resistencia cultural ante las amenazas externas, en este caso simbolizadas por la prohibición de libros de Villarroel. Comparando ambas imágenes, Milei se presenta como un líder desconectado del tiempo y el espacio, con una estética, Milei, con una estética que recuerda a las instalaciones de Adrián Villarrojas, mientras que Kicillof se ancla en un contexto actual y territorial, reforzando su vínculo con el presente político y con el presente cultural. El retrato de Milei se proyecta hacia lo místico e inmutable. El de Kicillof, en cambio, responde a debates específicos del momento, como la discusión sobre la censura de libros. Esto último, sin embargo, se hace evidente en la composición de su imagen desde donde su cuerpo, fíjense el cuerpo, está como plegado y queda parcialmente oculto tras una pila de libros que simbolizan una barrera frente a un supuesto régimen imperialista, que sería el que viene detrás de Milei. Finalmente es interesante observar cómo Kicillof utiliza esta narrativa para reafirmar su pertenencia a una élite cultural a la que ya me estaba haciendo referencia e intelectual, similar a los discursos de canales como el Destape TV. Mientras que Milei, con su estética transhistórica, se posiciona como una figura mesiánica capaz de trascender el tiempo y no solamente el espacio, como decía antes, sino las instituciones tradicionales. Esto es importante para el argumento que quiero plantear en relación con Kicillof, porque la comparación entre Axel Kicillof y Javier Milei adquiere un significado más profundo cuando se analiza en el contexto político y cultural actual, especialmente considerando el papel de la vicepresidenta Villarroel como representante de un ultramontanismo católico que se articula con sectores como la sociedad rural, las Fuerzas Armadas, la eh, asociación industrial y el campo. Este marco se evidencia en la reciente denuncia de la Fundación Natalio Morelli, operativizada por Villarroel, contra Alberto Sileoni, ministro de Educación bonaerense, denuncia penal por incluir como opción de lectura en las escuelas el libro Come Tierra de Dolores Reyes. Este bestseller argentino, traducido a más de 20 idiomas, se encuentra en el centro de un debate sobre cultura, educación y poder simbólico. En la fotografía de Kicillof, los libros, y en particular Come Tierra, que es el que él está leyendo, actúan como una barrera simbólica que lo protege, marcando una posición en la batalla cultural frente al avance de discursos reaccionarios. Este gesto no es casual. Representa un intento de Kicillof por proyectarse como defensor de la educación, pero de una educación pública y de una literatura que aparece como vehículo de resistencia cultural, la lectura y lo textual como acción y no como pasividad, en contraste con, por ejemplo, el Gordo Dan o Milei, que es el que enseña, el que adoctrina o el que grita. Sin embargo, también refleja la complejidad me refiero a Kicillof, de su posicionamiento, que busca conectar con un feminismo popular representado por autores como Reyes, sin necesariamente comprenderlo plenamente desde las estructuras académicas e institucionales de las que provienen. Dolores Reyes, por su parte, emerge como una figura clave en este escenario. Yo la comparo con J.K. Rowling. Reyes combina una narrativa de humildad, venir de abajo, de la mesa de la cocina, y esfuerzo personal con una sólida formación en estudios clásicos. Ojo con Reyes, ¿eh?
que tiene formación en estudios clásicos en la UBA, construyendo su identidad literaria como una mezcla entre feminismo morocho y las dinámicas de la industria editorial global. Su obra tematiza cuestiones de marginalidad y género, pero desde una perspectiva que es tanto política como literaria, o de la industria literaria, ofreciendo un punto de referencia crucial para entender el debate simbólico que plantea la oposición entre los modelos de liderazgo de Milei y de Kicillof. Es decir, en lugar, yo a Dolores Reyes, y yo creo que este es el tema con Villarroel, yo no la colocaría tanto al lado de Kicillof, sino que la colocaría en el medio. En última instancia, esta pugna no solo se desarrolla en el ámbito de las políticas públicas o las instituciones, sino en el terreno de las redes sociales y los medios donde las imágenes, los gestos y los símbolos juegan un rol decisivo en configurar percepciones sobre quién tiene la autoridad moral e intelectual para liderar el país en una era de tensiones post-apocalípticas como la que está viviendo. La conexión entre Cometierra de Dolores Reyes y la figura de Javier Milei es más compleja, mucho más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Ambos operan en un espacio simbólico que mezcla realidad y ficción a través de un tipo de incorporación de elementos místicos y trascendentes. Y suelta realismo mágico. Milei se posiciona como un líder que trasciende las instituciones tradicionales, apelando a un discurso apocalíptico y mesiánico, en relación con un Dios masculino, que el Dios del Antiguo Testamento. En Cometierra, la protagonista establece una relación similar con la Tierra, funcionando como una intermediaria mística, aunque, en este caso, vinculada a un Dios femenino. Y con la Tierra, con un claro enfoque en la memoria y la justicia. La joven heroína del libro es una suerte de Sherlock Holmes espiritualista, que desde una perspectiva feministoide utiliza sus poderes para resolver desapariciones y femicidios en un entorno de violencia estructural. Sin embargo, esta narrativa también puede leerse como, atención a esto, como una instrumentalización del feminismo que busca posicionarse en mercados internacionales. Por ejemplo, en España, Cometierra ha sido categorizada como una novela negra o policial, mientras que en Bogotá se la interpreta como realismo mágico, con un fuerte vínculo con la Pachamama, la memoria, los Andes y la historia. Esta flexibilidad narrativa le permite a Dolores Reyes moverse entre géneros y discursos para apelar tanto a un público literario global como a un mercado que asocia a América Latina con la violencia y la injusticia y la mezcla de realidad y fantasía. Esto es el intento de Dolores Reyes o de quien esté atrás de meterse en el mercado internacional, globalizante, norteamericano, a través de una nueva versión del realismo mágico. Es el tercer intento, después de García Márquez, después de Bolaño y ahora tenemos a Reyes. Aunque la obra de Reyes y el discurso de Milei estén en extremos ideológicos opuestos, ambos evaden las instituciones tradicionales. Mientras Milei busca desconectarse de lo estatal como activista místico del libre mercado, la protagonista de Cometierra, de Dolores Reyes, opera fuera de los mecanismos de control institucional para desafiar la impunidad y la violencia sistémica. Esta diferencia contrasta a su vez con figuras como Axel Kicillof, cuyo discurso está más vinculado al rol de las instituciones y sus controles sobre el conocimiento y la cultura. Finalmente, Dolores Reyes explora no solo la desaparición como fenómeno, sino también la impunidad estructural que rodea a ciertos grupos sociales, especialmente mujeres latinas en contextos globales. En este sentido, su obra no victimiza a los personajes, sino que los coloca como agentes que intervienen activamente en su entorno,
Esto es importante. Esto refleja un enfoque crítico y estratégico que le permite navegar las dinámicas del mercado, sin abandonar las complejidades de la representación literaria y política. La disputa ideológica y cultural en torno a Cometierra revela tensiones profundas en el campo político de la Argentina actual, especialmente cuando se observa en relación con figuras como Javier Milei y Victoria Villarroel. En este contexto, Villarroel, presidente del Senado, parece atrapada en una lucha desigual. Sus apoyos tradicionales en sectores como la sociedad rural o la industria han sido eclipsados por el poder financiero y globalizante que Milei moviliza o canaliza con un dogmatismo, yo diría, casi religioso. Este dogmatismo, más que una ideología libertaria en sentido estricto, apela al capital nacional e internacional al eliminar cualquier duda estratégica. Algo que Cristina Kirchner, por ejemplo, no logró con su ley de medios, por ejemplo, al no abrir al juego de capitales. Estaba, digamos, aterrada con Clarín, les hizo una ley de medios, hizo un quilombo de aquellos que en realidad se hubiera resuelto si la mina lo que hacía era abría en la ley de medios habilitaba a que medios internacionales compraran, capitales internacionales compraran los medios. Chao, Clarín es internacional y a la mierda. La caracterización de Cometierra como pornografía por parte de Villarroel ilustra su desconexión de una narrativa que en realidad aborda complejidades afectivas y sociales. La protagonista, una joven vidente que se vincula emocionalmente con un policía, no replica una visión demonizante de las fuerzas de seguridad, sino que las muestra como parte de un entramado social donde las diferencias entre morocho delincuente y morocho policía son maleables y responden a políticas definidas por élites blancas en posiciones de poder, ya sea Milei o Kicillof. Más allá de los ejes tradicionales, instituciones versus libertad, integrismo católico versus libertinaje. El repliegue de Kicillof, en su reciente foto cargada de libros prohibidos, subraya la influencia del nietzscheanismo que Milei abraza de manera abierta. Esto encuentra un eco indirecto en la obra de Reyes, especialmente en su segunda novela, Miseria. En Miseria, el cuestionamiento de las instituciones médicas como espacio de control, representado por la postura física en la que las mujeres paren para poder, como si fuera un cuadro renacentista centrado, que el ginecólogo mire sentado cómodo, mire la vagina, simbolizan una crítica libertaria y de clase. Lo de Reyes, ¿eh? El intento de evitar el Estado y las instituciones resuena en Milei, aunque Reyes articula su postura como formas de resistencia alternativa, alejadas de la nostalgia o la melancolía que dominan el discurso kirchnerista. Vayan al Destape TV. Finalmente, la traducción de Miseria como Misery evoca paralelismos con la novela de Stephen King. También una alegoría del control, y muy poca gente sabe esto, pero Misery de Stephen King es una alegoría de su adicción a la cocaína, personificada. El libro fue recientemente prohibido en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Este contexto de censura global y local reafirma cómo la batalla cultural y simbólica trasciende fronteras y muestra cómo los extremos ideológicos, en este caso Milei y Dolores Reyes, se encuentran paradójicamente en su rechazo compartido a las instituciones tradicionales representadas por Axel Kicillof y Lilita Carrión, por ejemplo. El nuevo gobierno de Milei y Villarroel han implementado una estrategia que podríamos llamar de manual.
diseñada para impactar y paralizar. Este shock logra que ciertos sectores progresistas, como los vinculados a las tradiciones kirchneristas o al ámbito intelectual del CONICET, de la universidad pública, y el trans y post-alfonsinismo, se repliegan hacia un posicionamiento de alarma y parálisis. Un ejemplo claro de este fenómeno es el análisis literario que Claudia Piñeiro hace de Cometierra, la novela de Dolores Reyes, señalada como pornográfica por Villarreal. Digo, recuerdo para que se integre. Piñeiro introduce un concepto central, que es el de parálisis. Para ella, el libertarismo impacta y no informa. Y en este impacto nos deja un estado de estupor, exigiendo un proceso lento de recomposición. Esto refleja un problema mayor del progresismo argentino, por lo pronto, que es una tendencia a delegar en las instituciones, las escuelas, el Estado, la ley. ¿Pero delegar qué? La mediación entre ciudadanos y la experiencia, en lugar de fomentar un diálogo directo y crítico. Lo interesante aquí es cómo Cometierra, lejos de ser una obra meramente pornográfica, desafía estas estructuras institucionales. El libro propone una narrativa donde la protagonista no depende de instituciones o mediaciones externas, sino de su conexión directa con la tierra y su capacidad mística para enfrentar el dolor de las desapariciones. Es un cuestionamiento radical a las nociones tradicionales de control y autoridad, algo que resonaría incluso en ciertos aspectos de la visión libertaria de Javier Milei. Los extremos se tocan. Sin embargo, tanto el progresismo de Piñeiro como el conservadurismo de Villarroel coinciden en un punto. Buscan ambos regular el acceso y la interpretación de contenidos a través de estructuras de poder. Esto revela un triángulo de tensiones en el campo cultural. 1. El vanguardismo elitista, representado por sectores ligados a la educación pública y universidades como el Nacional Buenos Aires, Kicillof, que canalizan una postura de mediación institucional sobre los textos. Es decir, Kicillof doblado como un texto, hacia atrás, leyendo un texto, con textos en el medio que te dicen, no me molesta que estoy leyendo, y te bloquean. Esta es la característica de Kicillof. 2. El misticismo integrista, encarnado por figuras como Villarroel, que recurren a una nostalgia teológica y autoritaria para justificar la censura. 3. Que es el que se impone, el mesianismo libertario, que elimina cualquier ambigüedad o mediación para imponer un discurso dogmático basado en la libertad individual absoluta. Estas vertientes, aunque ideológicamente opuestas, coinciden en un elemento esencial. Todas buscan ejercer control biopolítico sobre los cuerpos y sobre las mentes, ya sea desde una perspectiva institucionalista, Kicillof, religiosa, Villarroel, o económica, Milei. Cometierra, la novela, y la reacción que genera se convierte así en un espejo de las batallas culturales actuales, donde cada bloque proyecta sus miedos y fantasías. Este es un texto que es una pantalla, esto es arte, es una pantalla en la cual todos pueden verse desde diferentes ángulos. Por eso la izquierda se lo apropia, pero yo les estoy diciendo que la derecha se lo puede apropiar tranquilamente. Señores y señores, estamos ante una batalla que trasciende lo ideológico para adentrarse en el control de los símbolos. La literatura, la educación y las políticas culturales son el campo de disputa y en el medio queda la ciudadanía, que debe decidir si quiere seguir siendo mediada o tomar sus propias conclusiones. ¿Qué opinan ustedes? Tengo opiniones, bienvenidas en los comentarios.
Mi análisis articula un panorama denso sobre cómo el cuerpo humano, la niñez y la educación han sido transformados en campos de disputa en el marco del nuevo gobierno de Milei y Villarroel, al tiempo que conecta las implicancias sociales, culturales y políticas del legado kirchnerista. Es decir, de que uno no se puede olvidar. Digamos, una síntesis crítica que se me ocurre para organizar estas ideas y fortalecer mi argumento puede ser el siguiente, por ejemplo. Pongamos como título el cuerpo como campo de batalla. Bajo las dinámicas actuales, el cuerpo humano se presenta como un territorio en disputa. Para la derecha libertaria se reduce a un gasto que debe autosustentarse, mientras que para la izquierda progresista, se convierte en un instrumento para reforzar sistemas burocráticos de control, especialmente a través de la institución médica y educativa. Este enfoque dual, donde ambas ideologías buscan regular y disciplinar el cuerpo, ya sea del mercado o del Estado, expone la falacia del control biopolítico. Ninguna corriente política plantea una verdadera emancipación del cuerpo, por más aborto que te haya dado Cristina. En el centro de este debate se encuentra la niñez, que para la izquierda es vista como un espacio a salvar a través de la escolaridad pública, a menudo idealizada como alternativa frente a las fracturas del capitalismo. Sin embargo, este modelo puede caer en un elitismo inoperante, incapaz de conectar con las realidades sociales, que pretende redimir. Kicillof. Desde el libertarismo, la escuela, en particular en sectores marginales, es percibida como un apéndice de la vagancia familiar, un espacio más de gasto improductivo y dependencia del Estado. Este análisis se enmarca en una lógica neogótica. ¿Por qué digo neogótica? Porque recuerda a John Ruskin y esta vuelta a los gremios medievales. Es decir, que remite a un imaginario medieval donde la solución sería volver a la enseñanza de oficios, como dijo la secretaria de Desarrollo Humano, no sé qué, como formas de redimir al individuo. Pero, digamos, todo esto es medio ciencia ficción. Y Cometierra lo baja a la tierra. Porque Cometierra, yo diría, se plantea como resistencia frente al control institucional. La obra de Dolores Reyes particularmente, en Cometierra, pero también en Miseria, que esa es la segunda novela, como les decía, cuestiona estas estructuras de control, al presentar sus personajes enfrentando las desapariciones desde una conexión directa con la tierra, evitando las instituciones tradicionales. Esto ya lo dije, pero lo repito. Reyes explora un modelo de resistencia que rehúye tanto del estatismo kirchnerista como del libertarismo ultracapitalista de Milei. Ambos son lo mismo, y si no lo mismo, algo muy parecido. El final de Cometierra y su continuación en Miseria establecen una narrativa que conecta las tensiones de género, pobreza y control estatal. La alusión a la brujería como un espacio de desaparición voluntaria resalta el rechazo al poder burgués y patriarcal, desafiando la visión simplista de Claudia Piñeiro y otros intelectuales que atribuyen a este tipo de literatura una cosa media romántica, feministoide. Pero más allá de la parálisis que Piñeiro identifica como respuesta al shock libertario, Reyes lo que plantea en realidad es una narrativa que no victimiza ni infantiliza, algo que sí hace Piñeiro y Kicillof, sino que presenta una resistencia individual y colectiva relativamente, pero sobre todo individual, alejada del intervencionismo estatal o del mercado. Y esto nos lleva a las paradojas del progresismo kirchnerista. Porque mi análisis también destaca las contradicciones del progresismo representado por figuras como Kicillof, Navarro, en Destape TV, o Claudia Piñeiro. Y cuando digo Navarro, es Navarro, Ann y sus
y su grupo. Desde la victimización hasta la mediación paternalista de los textos literarios, estos sectores refuerzan dinámicas de control institucional que, aunque difieren del libertarismo, no dejan de ser formas de subordinación. La frase de Reyes, en miseria, es una frase clave, que es: llegar al mundo e irte no es algo que deba hacerse solo. Esta frase resalta la pérdida de la comunidad y la transformación de las relaciones humanas en transacciones, un fenómeno exacerbado tanto por las políticas neoliberales como por la corrupción del Estado. Y esto nos lleva a redondear esta reflexión, que yo titularía Entre el control y la emancipación. La disputa entre kirchnerismo y mileísmo es menos una batalla entre ideologías opuestas y más una pugna por quien controla mejor a los cuerpos y las mentes. Mientras Milei ofrece un modelo de devastación económica entregada al capital extranjero, el kirchnerismo perpetuó un sistema de control estatal elitista incapaz de articular una alternativa real. En este contexto, la literatura de Reyes y la tensión cultural que genera pueden leerse como una denuncia contra estas dinámicas de opresión y como una búsqueda de formas alternativas de existencia que trasciendan las estructuras del mercado y el Estado. Yo no sé si fue claro, pero es como que Reyes y Milei se unen, pero inteligentemente, lo de Reyes, en reponer al individuo y a su autoridad, y a su no su autoridad, su capacidad de movilizarse para defenderse, sin tener que salir a ese asambleísmo infantilizante, que ya vemos cómo termina. Y yo creo que esta es la clave. Y tampoco hace que caigamos en ese elitismo del intelectual que estudia y nos muestra cómo estudia, Kicillof. Y que creo que dijo, y esto no lo puedo asegurar, creo que dijo que si le va mal las próximas elecciones se vuelve al CONICET. Si dijo esto, esa es la lápida de su carrera política. Porque, digamos, le falta ese nietzscheanismo, esa voluntad de poder, ese espíritu político. Él lo que quiere es un cargo. Y el que se lo dé. Y el respecto de Navarro y su gente, salvo una joven economista que me parece inteligentísima. ¿Por qué? Porque ella analiza todo como Reyes. Interesante estas dos mujeres. No sé el nombre, pero bueno, está en el programa de Navarro, ¿no? Es una de las panelistas en el pase. Y es la única que hace un análisis económico, no desde este post-Foucaultianismo de todos los que participan, que son hiperinteligentes, pero que no pueden ver the big picture. Ella lo que hace es analizar lo económico desde la construcción de la experiencia individual, desde la experiencia del sujeto, y te da los datos desde ahí. Y vos desde ahí podés hacer algo. Nos vemos la semana que viene.